invitada muy especial, es mi hija. Nos va a contar su historia, cómo fue haber llegado, cómo fue el integrarse aquí en Europa. Nos va a contar toda su historia. Cuéntanos, Cheli, cómo fue haber llegado aquí a Europa. Haber llegado a Europa fue aventurarnos a un nuevo mundo. Bueno, yo lo hice con bastante seguridad porque yo vine con mi mamá y con mi hermano, entonces me sentía mucho más segura que Seguro. se podría decir que las personas que se vienen solitas. Y fue así como llevar a un niño pequeño a Disneyland, un mundo Mostrar este nuevo para mundo. descubrir, sí. ¿Y qué fue lo que más te impresionó? Bueno, aparte de que no conocías la nieve, nunca habías estado. Lo que más me impresionó fue cuando llegamos y era primavera. Mm, Y estaban todas las calles decoradas de tulipanes y yo decía, wow, esto aquí crece sí, como monte. Y como hoy en día monte. me di cuenta que son jardineros que van y decoran las calles con flores. Y cuéntanos más, eh, cómo fue tu integración, cómo fue aprender el idioma. Cuéntanos esa parte. Mi integración fue bastante fácil, la verdad, no tuve esos choques culturales. Como yo vine joven de 17 años, alcancé a integrarme bastante bien, pienso yo. De todas maneras, uno queda muy suiza para los colombianos y muy colombiana para los suizos. Quedas Claro, como en ese punto medio, se podría stand-by. decir. Exacto. Pero yo siento que mi integración ha sido bastante buena. Y rápida, porque como eras tan joven, también pudiste integrarte, aprender el idioma. eh, no te tocó fácil como a ninguno aquí, porque tampoco te tocó tan fácil. Las personas piensan que tú la tuviste fácil y no. Tú nos puedes contar tu historia, no es fácil, no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero como quien dice, al mal tiempo buena cara Y bendecida. y bendecida, y a pesar de pruebas grandes que nos han tocado pasar, yo digo no porque soy casada, pero son pruebas grandes, pero a pesar de todo siempre hemos visto a Dios ahí con Ahí, nosotros. ahí Ujú. llevando su hogar y todo. Llevando el control, dándonos nuevas fuerzas, ayudándonos. Hay veces que ser migrante también te agobia y llegas a un punto de desespero donde tú no te sientes, no te hallas aquí. Tú Claro, dices, ¿qué hago yo aquí? Mejor me voy a mi país, hace calor, es un clima agradable, las personas siempre están felices. claro. Llegas a un punto donde en cierta parte, ¿cómo se podría decir? Te arrepientes De de haber estar emigrado. aquí, exacto, Y cuando llegaste venías con tu maleta llena de ilusiones. de ilusiones, de sueños, de todo prácticamente. Claro que en cierta parte también tristezas y nostalgia porque dejas allá lo que Claro. tú conoces, lo seguro. Yo recuerdo que me llegaste a decir, mi sueño europeo, mi Mi sueño, sueño europeo. mamá, mi sueño europeo. Sí, y Suiza, la verdad es que Dios nos sorprendió de una manera tan linda que nos llevó a ese país que ni siquiera, bueno, pues Lo yo soy esperábamos. malita en geografía y yo no sabía que este país existía ni que era un país bilingüe o trilingüe, bueno, hay 4 idiomas oficiales, pero sí fue como descubrir todo al mismo tiempo. Claro. Ser madre migrante tiene muchas implicaciones. No solo es como esa etapa donde están todos bebecitos, sino también, por ejemplo, en mi caso, donde mi pareja es suiza, siempre habían como esos pequeñitos choques de la alimentación del bebé, los horarios de dormir, la manera como lo dormimos, esto sí, esto no, entonces era como Choques culturales. integrar, tratar de buscar el punto medio, lo que más pudiéramos de mediar para el bebé. O Y que sea, fuera para sí, bien de él. exacto. Mirar qué cogíamos de esta cultura, qué cogíamos de la otra. Y los dos Y los inexpertos dos también. inexpertos, primer bebé para los dos, y Claro. jóvenes los dos también, y pudimos sacar adelante. Bueno, está chiquito todavía, pero yo siento que, por ejemplo, esa etapa ya la hemos La han pasado superado. súper bien, sí. Y ahora con la niña ya pues ya tenía un poco más de experiencia. Un poco más de experiencia en ese campo, la verdad es que sí. O ya sabemos cuáles son los puntos medios que han estado hablando antes
y es más fácil implementarlos. Ya con el segundo bebé es mucho más fácil, sí. Y cuéntanos también, ¿a ti te gusta mantener tu cultura con tus hijos? Cuéntanos esa parte. Sí, pues yo personalmente pienso que es súper importante. Primero que, bueno, principalmente también que eso forma la identidad del niño. Que el niño, por ejemplo, si él va a su colegio y ve que todos son suizos, un ejemplo, él va a saber que él tiene una parte colombiana, que él habla español, que su mamá es de otro país, de otro continente y que tiene una familia grande también allá. La otra parte es también hacer un poco que que tus hijos tengan esa chispita como latina, ese toque colombiano, esa luz también. No estoy diciendo que los suizos no lo tengan, pero hace parte, yo pienso que es una pieza fundamental para formar tú la identidad de tu hijo. Claro, pero eso que dijiste es bonito. Y siempre inculcándole, tienes dos culturas. Sí, tienes Eso es dos lo que has culturas. hecho, sí. Tienes dos culturas y así como yo implemento la mía, trato lo más que puedo que ellos también aprendan su cultura suiza. Claro. Así sea, bueno, me voy a la fiesta del Desalpados, que es cuando las vaquitas las bajan de los Alpes y ellos aprendan de eso y les pongo su ropa. Y así como les muestro cosas de nuestro país o les busco libros, trato de lo más que puedo hablarles en español, ponerles un poquito de música, ver también cómo yo los integro y les muestro hay otro mundo que también es su casa ya. Y ellos hacen parte de ese mundo. Y hacen parte de, así sean a la mitad, pero hacen parte claro. De, sí. Yo me acuerdo que Samuel pequeño decía, yo soy Suizo Colombia, Suizo sí, Colombia, y identificaba las dos banderas. Sí, él lo dice y él está súper orgulloso también de eso. También cada vez que podemos viajamos a Colombia para que el niño vea y también refuerce su español. No, pero él aprendió muchísimo. Él ha aprendido muchísimo, sí. Aprendió mucho su español y ahora cómo habla el alemán, se ha desenvuelto bastante con el alemán. Sí, la verdad es que sí. Ellos son niños que, bueno, sobre todo la niña todavía no habla mucho, pero yo siento que es como esa mezcla de 3 idiomas también. Claro. Se maternaron con el español, que fue el idioma con el que tú le con el que yo les hablé. O sea, la mayoría de tiempo estaban conmigo, el niño pues. Y se maternaron con el español, empieza la guardería, es el francés, y ahora empieza el colegio, es el alemán. Mira. Sí. 3 idiomas diferentes. 3 idiomas diferentes, 3 culturas diferentes, porque Suiza es un país que tiene 4 idiomas oficiales, de los cuales hay uno que ya no se habla, poco se habla ya. Y entre los suizos alemánicos y los suizos franceses hay una diferencia también un poco grande, entonces ellos han crecido también como entre los dos. Vivimos en una ciudad que es bilingüe, en un cantón que es bilingüe, pero su papá es suizo-alemánico y ellos tienen como tienen una cultura un poco más diferente. Más diferente. Entonces mis hijos han crecido entre las 3 culturas, en que en la casa es español, que su mamá es colombiana, su papá les habla en alemán y cuando salen todo es suizo-francés, si se podría decir así. Suizo-francés y suizo-alemán también. Sí, exacto. Pero la mayoría o sea, lo más cotidiano del día a día, de ir al supermercado o algo, todo es en francés. Todo es en francés. Todo es en francés, sí. Y cuéntame, con las mamás de los otros niños en la escuela, ¿cómo haces tú? ¿Cómo te manejas en ese ámbito? Con la mamá de los otros niños, pues súper bien. Él va a un colegio alemán, pero casi todas las mamás hablan francés, entonces alcanzo como a integrarme más con las que hablan francés. Hay unas que hablan español también, claro. Entonces ahí puedo como medio escabullirme e integrarme ahí como más se pueda. Claro. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo es para ti tener 2 niños en esta cultura?
tener dos niños en esta cultura es algo retador, igual como lo es el ser mamá. No es, como yo digo, no es tenerlos por tenerlos, sino bien tenerlos también. Y los niños tienen algo, tus hijos, que ellos van a buscar sacar siempre lo mejor de ti. Uno siempre quiere darles lo mejor, de lo mejor que tú tienes, tú se lo das a tus hijos. Lo que más ha sido así como chocante es que en Suiza las mujeres tienen a sus hijos un poquito Ya grandes. más mayorcitas. Y al principio a mí me costaba como aceptar que me miraran tanto en la calle con un niño. Aparte yo tenía 20 años, carita de niña más chiquita también. Y eso era como ¿cuál es la miradera? Prácticamente decía así. Y entonces eso hizo también que yo me cerrara y que no quisiera salir porque me miraban demasiado. Y soy una persona un poco introvertida. Cuando yo no conozco a la gente soy un poco cerradita. Ya después cuando los conozco es un desorden. Pero sí, eso fue como lo más chocante, un poco retador. Y no lo sabía. Cuando yo tuve mi segunda niña, Emma, tuvo un acompañamiento y se podría decir con un embarazo un poco diferente también porque con el niño fue en tiempos de COVID y era la mascarita, no tantas personas No se en el podía visitar consultorio. mucho. Tuve a mi bebé y nadie podía entrar a verlo también. Entonces con la niña fue completamente diferente y descubrí otra manera o sea, lo que en sí vendría siendo llevar un embarazo normal, sin una pandemia. Tuve un seguimiento también conté con la gracia de Dios que me tocaron personas muy lindas, unas matronas muy lindas, que me llevaban un seguimiento y yo decía, pero ¿cuál es la citadera? Matrona es aquella que va a la casa, les enseña cómo amamantar al bebé, les enseña cómo deben cambiarlo, cómo deben atender al bebé a personas inexpertas. Exacto. De eso se trata el ser matrona. El ser matrona es como una partera, es una enfermera, pero que se especializa más a eso. Entonces, la mayoría de veces, hay también hombres que hacen eso ahora, pero la mayoría de veces conectas más fácil con ellas porque ellas son mamás, son más maternales y tienen más experiencia. Más paciencia, como más amor, no todas, pero con las que yo conté, estuvieron siempre ahí apoyándome y me explicaron eso, me dijeron, aquí en Fribourg, pocos son los casos de madres jóvenes como tú. Y ahí fue donde yo caí en cuenta y dije, es verdad, eso te lleva a que tú te encierres y ese encierro te lleva a depresión. A deprimir. Sin culpa, pero te lleva a eso. Aparte también factores como el cansancio, el estar lejos de tu familia, el a veces no tener a quien llamar. Y en ese momento tu mamá, que soy yo, había viajado a Colombia cuando tenías 4 meses de haber tenido el bebé. Creo que el bebé tenía, sí, como 3, 4 meses. Y ya después también enfrentarme, porque yo tuve ayuda hasta que el bebé tuvo los 3 meses y ya después enfrentarme, bueno, ahora te toca a ti, vamos. Eso me costó un poco también como enfrentarme a ese choque de ser joven, tener un hogar, un bebé que tenía que ver su motricidad, su alimentación, su desarrollo. Entonces estaba siempre como buscando qué puedo hacer mejor, porque yo todo se lo quería dar a mi bebé. No precisamente de cosas materiales, ni porque gracias a Dios no le ha faltado nada, no les ha faltado nada, pero sí más en la calidad de tiempo, exactamente, como en calidad de tiempo, sí. Porque no es dar cantidad, sino calidad. Calidad, exacto. En nuestro país, la cultura de los padres es un poco diferente a la cultura como son los padres acá con los niños. Bueno, yo siento también que eso influye también en la mentalidad de cada padre, porque yo aquí he visto también mamás, como uno ve en Latinoamérica o en Colombia, que son mamás gallinas, que sus bebés abajo de las alitas y todo. Así como he visto mamás mucho más relajadas. O sea, se ve un poco de todo. Yo siento que es también como
la mentalidad o la forma de pensar también de las personas. Y en cuanto al papá, que en la Mm, colaboración, el hombre aquí tiende a ayudar sí, más o no, ¿cómo te parece a ti eso? a mí me parece que aquí los hombres están no metiendo a todos en el paquete, ni de allá ni de acá, pero a mí me parece que aquí el hombre está más interesado en ser papá, interesado en ven, yo paso tiempo con mi hijo, yo juego con mi hijo, quiero salir a pasearlo, e incluso eso se ve bastante aquí, el Sí. hombre va A un solo con parque su con sus hijos, sí, cochecito y van solos y van súper tranquilos sí. y se desenvuelven, cambian pañales, hacen aquí, hacen allá, Y hacen actividades de todo. la casa, cocinan, limpian Exacto, mucho más que en nuestro exacto, país. la verdad es que sí. No No discriminando discriminando ni a metiendo a ninguno, todos en sí, el sí, sí, paquete, porque así como hay hombres así aquí, sí, lo claro. deben haber allá, o sea, seguro los hay. Pero sí, yo siento que aquí, por lo que yo he visto, según mis experiencias, los hombres están más interesados en ser padres Y en ser buenos padres. y en ser buenos padres. Cheri, cuéntanos, ¿cómo fue separarte de las amistades que tenías allá y integrarte con las de acá? ¿O sigues en contacto con tus amistades allá? Gracias a Dios sigo en contacto, ya no es como antes, porque igual éramos unas niñas, ya cada una siguió su camino, unas están para casarse, otras ya tienen sus bebés, es diferente. Claro. Y también yo siento que la diferencia de horario afectó un poco la amistad, pero cuento con la buena suerte o la gracia de Dios, que cuando yo voy, mis amistades que dejé allá, es como si el tiempo no hubiese No hubiese pasado. pasado. Y llegar aquí es también hacer nuevas amistades. Y he contado con buenas amistades, así como otras que no han sido muy fructíferas, Es normal. podríamos decir así. Es normal y estás en el plan de Sí, conocimiento y cuando uno apenas está conociendo a la gente, pues hace pegar exacto. los estrellones. Y con respecto a las amistades suizas, los suizos tienen algo que ellos, hasta no ver que están bien, que tú estás bien integrada, ellos no se van a abrir a ti. Ajá. Pero una vez que ellos aprenden a conocerte, perdón, son las personas más abiertas del mundo. Te dejan entrar a su Te núcleo. dejan entrar a su núcleo, te presentan más amistades, te invitan siempre a su casa. Son personas súper abiertas. Claro. Y en la parte como mamá, ¿cómo ha sido esa parte para integrarte cuando vas al colegio, a llevar a los niños, cuando te toca familiarizar con las mamás de los otros niños? ¿Cómo es eso? Bueno, como estoy en un punto medio donde mi identidad es colombiana, pero me he integrado muy bien, como lo había dicho antes, me he integrado muy bien a este país. En cierta parte es súper fácil, podemos hablar de los mismos temas de conversación. em, ha sido fácil, ser mamá siempre es una aventura también. Es un mundo donde tú llegas, Claro. no sabes, te dan a tu niño y tú no sabes qué hacer a veces, así como a veces tienes todo bajo control, No te mandan con un manual pero de no, instrucción. exactamente, no te Que como mandan. llegaste, así te tocó. Y cada hijo es Sí, diferente. cada hijo es diferente, pero hace poco encontré un grupo de mamás donde ahí podemos hablar, desahogarnos, y esa parte ha sido como más fácil. O Más sea, en sí tolerable. yo puedo decir, tengo más amigas que son mamás que las que no lo son. Y que pasan por el día a día que tú vives, algo así. Exacto, Que no hay diferencia entre el día a día de ellas con el día a día tuyo. exacto. Más bien al contrario, hay mamás que tienen hasta, yo conozco una mamá que tiene 5 hijos Wow. y yo la veo y yo también digo, wow. ¿Cómo hará? Como hará y también es solita, es migrante y pasa por el mismo día a día súper Porque vive caótico, uno. sí, Qué fuerte, sí, sí. qué fuerte. Y en cuanto al idioma, ¿cómo te digo con esa parte del idioma? Con el idioma fue cuando yo recién llegada, cuando yo estaba recién llegada, empecé aprendiendo alemán. El alemán sí me ha costado más. Para tener los años que llego, yo hubiese podido perfeccionarlo un poco más, esforzarme más y perfeccionarlo,
pero era un idioma completamente diferente. Diferente, totalmente. Sin embargo, en Colombia tenemos la educación que también te enseña en inglés, pero como no lo utilizamos y yo tampoco estaba interesada, nunca lo desarrollé o me ¿No lo viste interesé. como algo que iba a ser fortaleza para ti? No, en ningún momento. Recién llegada, medio me apañaba, si uno puede decirlo así, con el inglés, con lo poquito que sabía. Y empecé con el alemán. Y el alemán sí me ha costado un poco más, pero ya después con los meses descubrí el francés y ya de ahí no me he salido, más bien estoy súper interesada en aprenderlo, en mejorar la lectura, la escritura, subir de nivel, ver qué puedo, o sea, siempre estoy buscando qué puedo hacer para mejorarlo. Pero algo que me encanta de ti, hija, que tú no dejas de hablarle a tus hijitos de la parte y ellos entienden y hasta hablan en español. Por lo menos saben que conmigo tienen que hablar en español. Con la otra abuela ellos hablan en francés. Sí, la verdad es que a mí eso me parece un tema tan fundamental. Claro que no juzgo a las mamás que le hablan a sus hijitos en otro idioma, porque yo sé, yo he pasado por ahí, yo sé lo que es tener hijos mitad colombiano y de otra nacionalidad, y yo sé que a veces, por ejemplo, en mi caso, llega momentos donde yo siento que, como no se parecen a mí tampoco mucho, yo siento que son extranjeritos, y cuando ellos te hablan otra vez en español, tú le sientes un acento extranjero. Extranjerito, sí. Entonces yo sé que no es fácil siempre seguir como con esa línea. Ese patrón. De hablarles español y que ellos sepan que que conmigo tienen que hablar español y que tienen una familia colombiana que no habla francés ni alemán. Porque en mi caso mis hijos hablan español, francés y alemán. Son 3 idiomas y siempre es un poco también caótico. Por ejemplo, en el momento de yo enseñarle al niño, a Samuel, sumas y restas, por ejemplo, le digo cuál dedo tiene más cifras y esto, le pregunto en español, me contesta en francés y después le digo, hijo, pero acuérdate que tú vas en el colegio alemán, contéstame en alemán. Entonces siempre es como un poco, para mí por el momento ha sido un poco como caótico buscar la manera de explicarle a él y que no se me embolate el niño. Claro, pero como es niño es muy... Yo lo vi la última vez y cómo se desenvuelven y en tan poco tiempo que está con el alemán y cómo se desenvuelve de rápido él. Sí, la verdad es que sí. El niño desde chiquito se le habló en la casa español y francés. Después ya empezó la guardería, era solo francés y me acuerdo que cuando él empezó la guardería, él no hablaba nada de francés. O sea, en sí podemos decir que el idioma que lo maternó a él, su lengua materna, fue el español. Ah. Y sin embargo lo habla con un acento francés. Sí, sí, sí. Y empezando ahora el colegio, ahora que empezó este 2025, él aprendió como en 2 semanas, ese niño hizo un declic impresionante y aprendió mucho el alemán. El alemán, sí, sí. Sí. La última vez que estaba conmigo y ya estaba hablando alemán. Yo decía, Dios mío, ¿en qué momento? Si eso en 2 meses él está yendo a la escuela y ya está hablando tan bien y tan fluidito. Pero lo bueno de ser niño lo bueno de ser niño y yo estoy tener súper orgullosa de él. Esa amplitud en su cabecita. Sí. Qué bueno. La verdad es que sí. Hija, gracias por haber aceptado la invitación al canal, gracias por tu apoyo, que siempre me has apoyado, gracias por siempre motivarme para que siga haciendo esto, gracias por todo, has hecho parte de esto y hoy accediste a darme tu entrevista y a sentarte a mostrarle al mundo tu experiencia. Gracias, mi amor, por aceptar la invitación. Gracias, mami.